Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa noche para aquellos que nos van a escuchar a través de la reproducción de este video. Le habla el hermano Junior Villora Reyes, del Ministerio de la Iglesia Pentecostal Unida de la región 4. Y me congrego en la Iglesia Pentecostal Unida de Jima Arriba. Es un placer, un honor en este día compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero todo lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y por tanto vamos a ponernos en las manos del Todopoderoso. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por este momento, por esta oportunidad que nos concede. Permite, Dios, que tu palabra pueda tocar vida, corazones en esta hora. Tu presencia esté sobre mí, tu gloria, tu poder. Quita toda la malicia del enemigo, atamos y reprendemos todo poder contrario. Y te pedimos que tú toques las vidas y los corazones en esta hora. Espíritu Santo, haz tu obra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos hablar en el día de hoy sobre los 40 días de Moisés. Y vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 24, versículos 12 al 18. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo Dios a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube lo cubrió en el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Gracias, Señor. Iniciando esta plática, este compartir, conocemos mucho sobre la historia de Moisés. Se ha publicado mucho, se ha enseñado, se ha escrito muchos libros, muchos sermones, seminarios, se han editado, se han escrito de la vida de Moisés. Pero específicamente queremos enmarcar esta plática en el hecho de que Moisés estuvo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue para Moisés quizás el púlpito, el lugar de oración, el segundo lugar después de su casa, de su tienda, el lugar donde se comunicaba con Dios, donde hablaba con Dios, donde recibía la revelación y la palabra de Dios para el pueblo de Israel en aquel momento. Sinaí, según las investigaciones, es una montaña. Otros eruditos dicen que es un desierto. Pero ese fue el escenario que le tocó a Israel vivir para recibir la palabra, la revelación de Dios. De hecho, la palabra Sinaí significa espinoso, montaña de Arabia. O sea, en ese lugar espinoso, en ese lugar alto, en ese lugar rocoso, fue el escenario donde Dios dio las primeras revelaciones al hombre. Amén. Escrita en piedra, dice la Biblia. Entonces,
le tocó a Moisés, un hombre tartamudo, un hombre pastor de ovejas, que tenía temor para hablar en público, que tenía miedo de hablar delante de mucha gente. A ese hombre Dios escogió para estar recibiendo los primeros escritos de la Biblia y las primeras revelaciones que se encuentran en el libro de Génesis. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Dice que el Sinaí estuvo vinculado, la Biblia enseña y muestra a partir de las investigaciones que desde las 28 veces que menciona la palabra Sinaí, Moisés está ligado a este monte. O sea, lo que hemos dicho, esto fue el púlpito, el lugar de oración, el templo, vamos a decirlo así, que Moisés utilizó para hablar con Dios y luego hablar al pueblo. No solamente eso, Moisés recibe los 10 mandamientos, la primera ley que el hombre conoce, y todavía miles de años después los 10 mandamientos están vigentes para la humanidad, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad completa, y es referencia del código de muchos países todavía. Los 10 mandamientos es la primera referencia que se toma. En ese espacio de 40 días en el monte también Moisés recibe las revelaciones, las primeras revelaciones que luego le dieron al traste para escribir el libro de Génesis, según las versiones de los eruditos y las investigaciones. O sea, no solamente eso, también dice la palabra que ahí en ese trecho de 40 días con Dios, en ese trecho de 40 días en la presencia de Dios, Moisés recibe la revelación del modelo del el primer tabernáculo que se construye para adorar a Dios. Amén. En este momento, entonces, Moisés está haciendo un canal, una vía para recibir, amén, el hombre, la forma, no solamente la forma, sino también el estilo para la casa, para que pudiese Israel adorar a Dios en el desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto solamente arena, polvo, sol. Amén. Un clima muy fuerte para el ser humano. Entonces, en ese clima, en esa situación, Dios provee, le revela a Moisés. Dice que el diseño era un diseño celestial. O sea, Moisés estaba viendo una fotografía de lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Moisés estaba en intimidad con Dios, estaba en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso hoy a nosotros? Que debemos subir al monte, a lo más alto, para estar en contacto con Dios. Subir, amén, bajar, sino subir al monte. Si queremos hablar con Dios, queremos que Dios nos hable, amén, queremos que Dios nos llene con su presencia, debemos estar entonces en el monte, amén, en lo más alto, amén, allá en el trono, en su presencia, en el lugar santísimo, amén. Moisés no necesitaba, en el caso de Moisés, no necesitaba un templo, no necesitaba un tabernáculo para estar en la presencia de Dios, porque él ya había experimentado años atrás que el monte o ese monte que él había visitado era el lugar preferido de Dios hablar. Entonces, amén, Dios habla de distintas formas, de distintos lugares. Entonces, Dios prefirió hablar de Moisés desde un monte. Oigan, no cogió un púlpito, no cogió, amén, una iglesia con aire acondicionado ni con nada, sino un monte donde era roca, amén, y donde había un sol candente. Entonces ese fue el lugar que Dios escogió para que el hombre de Dios recibiera, amén, todas las cosas que hemos mencionado, amén. Y no solamente eso, amén, sabemos que Moisés recibió las 2 tablas, amén, escritas con el dedo de Dios. Primera vez que Dios escribió, y fue Moisés testigo de eso. Amén, dice que fue escrita por el dedo de Dios, amén. Ningún hombre había presenciado hasta ese momento
amén, de que Dios escribiera. Entonces, amén, en la presencia de Dios tú vas a ver que Dios puede escribir en tu corazón, en tu mente, cosas profundas, cosas, amén. Dios te va a mostrar, amén, el futuro de muchas cosas, porque también Moisés recibió, amén, cosas que iban a suceder en el futuro. Pero no solamente eso, amén, cosas que habían miles de años habían pasado. En ese momento Dios se la mostró, amén, y pudo Moisés escribirle, y hoy todavía, miles de años después, nosotros la estamos leyendo, amén. Una vez terminó, dice que bajó con las tablas, amén, y cuando miró al pueblo, estaba en idolatría, dice que rompió las tablas de la ira que sentía. A ver, el pueblo que se desenfrenó en su ausencia, según lo dice amén, el siguiente capítulo, amén, del libro de Éxodo, o sea, el capítulo 25 en adelante, habla de que el pueblo se desenfrenó. Amén. Entonces, en esa ocasión, entonces Dios tuvo que otra vez decirle a Moisés que subiera al monte para que pudiera otra vez, una segunda vez, Dios escribir otras 2 tablas más. Entonces ya Dios no solamente escribió 2 tablas, sino 4 tablas. ¿Y quién fue testigo? Otra vez Moisés fue testigo de eso, pero no fue en lo bajo, no fue en la tienda, amén, que recibió Moisés ese privilegio, esa oportunidad. Fue en el monte, tuvo que subir al monte, durar 40 días en el monte, 40 días que significa separación, amén, 40 días que permitieron consagración, amén. Y no solamente eso, amén. Cuando Moisés, amén, baja del monte en esa primera vez, amén, dice la Biblia que amén, su rostro cambió, su vida cambió, amén. La apariencia del rostro de Moisés, dice la Biblia, que era brillante, tanto así que los hijos de Israel no podían realmente poner fija en los ojos en el rostro de Moisés. Amén. Entonces, no solamente eso, dice que Dios le hablaba a Moisés desde el monte, y Moisés le transmitía el mensaje, amén, a los israelitas en ese momento, de manera que él era el interlocutor entre Dios y el pueblo, amén. Pero no fue cualquier hombre que Dios utilizó, fue un hombre que se atrevió a abandonar su familia por un momento, abandonar todas sus comodidades de su tienda y subir, estar 40 días separados en lo más alto en la presencia de Dios. Amén. Desde ese momento la nube de Dios, la gloria de Dios nunca, amén, se separó de Moisés. Nunca se fue, amén, de la tienda de Moisés, amén. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una relación, un momento de ayuno, un momento de búsqueda, de oración intensa. Y en la oración intensa, en los ayunos intensos, entonces Dios habla, Dios revela, amén. Dios te llena con su gloria, amén. Entonces, Dios puede darte una segunda oportunidad. Amén. El pueblo le pecó en la primera oportunidad de que Moisés bajó de allá del monte. Y en el capítulo 34, versículo 28 a 35, amén, dice lo siguiente. Amén. 34, 28 dice: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y entonces Moisés lo llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés le habló. Amén. Una segunda vez, amén, el rostro de Moisés resplandecía.
La gloria de Dios otra vez brilló, amén, amén, a través de Moisés. Moisés, el hombre que era tartamudo, que en un momento no podía hablar, el hombre que había sido homicida, amén, había matado a alguien en Egipto por defender a uno de su raza. Estaba viendo la manifestación más gloriosa, más excelsa del Dios Todopoderoso, amén. Él dice que él hablaba cara a cara con Dios como hablaba su vecino, con el otro vecino, hermano. Nadie ha llegado a ese nivel. No solamente eso, amén. Dice, amén, que Moisés es autor de 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y se le atribuye, amén, el libro de Josué, unos 6 libros, amén, que se le atribuyen a Moisés, amén. No solamente eso, Moisés se atrevió a hacer la diferencia, porque los demás tenían miedo. Aarón tenía miedo, los ancianos tenían miedo porque no aguantaban la presencia de Dios. Entonces Moisés dijo: no, yo me atrevo a ir y hablar con Dios. Yo me atrevo a ir y recibir la revelación de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer la diferencia en el día de hoy y vamos a subir a la presencia de Dios? Vamos a estar por 40 días, amén, en la presencia de Dios. Vamos a estar por un espacio hasta que Dios nos revele, hasta que Dios nos hable, hasta que Dios nos escriba, amén, su voluntad, su propósito, su plan para nuestras vidas. Amigo y hermano y hermana que me escuchan este día, amén, debes saber que para alcanzar este nivel de espiritualidad, este nivel, amén, de unción, de gloria, amén, hay que separarse, hay que estar con Dios, hay que estar en el monte, en lo más alto, hay que estar en lo más íntimo, en el corazón de Dios, amén, para poder alcanzar este nivel. Nosotros tenemos que alcanzar este nivel, hermano. Nosotros tenemos que llegar a este nivel. Que se quede esta palabra en tus labios, en tu mente, en tu corazón. Que quede esta palabra, amén, para tu vida. Moisés, amén, fue la diferencia en su generación. Pues se atrevió a subir al monte, durar 40 días, por 2 veces, dice la palabra. Estuvo ahí, viendo a Dios cara a cara, face to face. Así Dios quiere ver que su iglesia se acerque en este día, que su pueblo se acerque en este día. Y podemos hablar cara a cara con Él. Podemos recibir la palabra, las revelaciones que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Yo quiero orar en el día de hoy, amén, y finalizar esta exhortación con una oración. Exhortación que Dios nos permita estar cerca, subir al monte. Amén. No puede buscar leña, no puede buscar palos, sino puede buscar la presencia de Dios. Vamos a ir a la presencia de Dios. No importa el lugar donde tú estés, no importa si es en la habitación, si es en el trabajo, donde tú estés, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Señor Dios mío, gracias por esta palabra que hemos hablado conforme a tu voluntad. Permite que esta palabra llegue a lo más alto, a lo más profundo del corazón de las personas que escuchan este video. Que sea de bendición para mis hermanos, Señor. Que podamos ser como Moisés, prepararnos y ir, amén, porque en lo terrenal Dios te puede hablar, en lo carnal Dios no te puede hablar. Es en lo celestial, en lo espiritual que Dios te puede hablar. Aleluya. Señor, aleluya, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habló, amén, su hermano Dios le bendiga.